y el gate. ¿No? El SSR estaba basado en qué? ¿En qué está basado? ¿No? O sea, nosotros tenemos un material ¿Cuánto? 2 horas. tipo P y un material tipo E. Pero que billetera, quiero billetera, luego O dices sea, el un positivo sol. y el negativo, ¿no? Un sol. De nuestro dión. El ánodo y el cátodo. ¿De acuerdo? ¿El SSR qué es? ¿El SSR qué es? ¿Es un diodo qué? ¿No? O sea, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene? El gate. ¿De acuerdo? Se enciende la compuerta. ¿Sabes que está en YouTube, mano? Ahí, a ver, Hasta 50. ahora sigue siendo un diodo. Entonces, por lo tanto, sigue teniendo el ánodo, el cátodo, pero ahora tiene una tercera estaría que capa se mataría, ¿no? que es el gate. Y habíamos dicho que un SSR, no solamente puede ser esto, ¿no? Porque si solamente fuera un material tipo P y un material tipo N, ¿qué sería? Un diodo. Si solamente fuera la unión de esos dos materiales, sería un diodo. Entonces tiene que ser algo más complejo. Pero vean, ¿este terminal qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Este terminal qué es? Negativo. Entonces yo no puedo hacer simplemente un material tipo P y un material tipo N. Y no podría ser un material PNP, porque eso ¿qué sería? Un transistor, y no estaría cumpliendo, porque este es positivo y este es negativo. Entonces, pasa lo siguiente. Esto es de esta forma. El positivo aquí y el negativo aquí, pero no puede ser así de simple, ¿no? Habíamos dicho. Entonces yo no puedo unir un positivo con un positivo porque sería un positivo grande. ¿No es cierto? Entonces, Sí, se veía. Ahí deja. ¿de acuerdo? Entonces eso es. O le toma foto. Hasta ahora es como que yo lo veo así, ¿no? Tiene razón. Es como que yo lo estoy viendo así. Pero con mi fono, esto déjalo. Se mueve solo. Sí. Ahora, ¿dónde va el gate? No se mira, ¿Por qué? Aquí. Yo estoy mirando. Tú, pero la ¿Por cámara qué? ando. No, pero yo estoy mirando. ¿Por qué iría el positivo? No miras, está ciego. Ahora, veamos, porque podría ir acá o podría ir acá. ¿De acuerdo? Podría ir a cualquiera de estos dos. ¿De acuerdo? Si yo desdoblo esto, es como que yo hiciera esto, ¿no? Hasta ahora, acá está el gate. Lo voy a poner acá porque no sé por dónde va. ¿De acuerdo? Entonces, esa caja verde sigue siendo esta, ¿no? El ánodo, el cátodo y gate. Entonces esto es lo mismo a ponerlo de esta manera. Acá está el ánodo. ¿Sí? Porque estoy manteniendo el negativo acá, en el cátodo, y acá está el gate, que no sé a dónde va conectado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Esto qué es? Un transistor, ¿del qué tipo? PNP, NPN. O sea, esto pasa así, ¿no? Por acá va una corriente y por acá debería salir idealmente ¿qué? Y pasa lo mismo acá, ¿no? Porque es la misma caja verde, ¿de acuerdo? Es la misma caja verde y pasa lo mismo acá. Lo único que he hecho es, entre comillas, esto separarlo, ¿no? Porque si lo junto es ponerlo así, ¿sí? ¿Me dejo entender? Ok. Un material, un transistor del tipo NPN y PNP, ¿cómo es?
¿cómo es? Un NPN. Apunta afuera, dentro. Afuera. Un NPN. Afuera. Afuera. Y un PNP. Adentro. O sea, nosotros sabemos Ya me había olvidado eso. que el transistor, si nos alejamos mucho, lo veríamos así, ¿no? Si nos alejamos mucho, lo veríamos así. ¿No? ¿Qué significa? Que I es igual a I. Entonces las otras dos, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entrar, ¿no? Porque es un nodo, ¿no? Porque sabemos que IE es IC más IB, ¿no? Eso lo hemos estudiado del curso anterior, ¿no? ¿Y acá cómo es? IE, ¿qué hace? Ingresa. IE sigue siendo mayor acá. Lo único que ha cambiado es la forma. Entonces, ¿qué hace IB y C? Tienen que salir, ¿no? Porque esto también es un nodo, ¿no? IE sigue siendo IB más IC. Si esta está entrando, las otras tienen que salir, ¿no? ¿Sí? Ok, un transistor funciona de dos formas. ¿De qué formas? Podemos usar un transistor. ¿Cómo podríamos usarlo? Como un conmutador o switch, o estoy analizando la etapa Otra cosita. de amplificación, estoy analizando la etapa de conmutación. Entonces, para que exista un voltaje, para que exista una corriente entre el colector y el emisor, ¿qué tiene que existir? Mira, ahora sí. Una corriente en la base. Compara. Para que no exista una corriente entre el colector y el emisor, ¿qué tiene que pasar? Escúchalo. O no hay la corriente. Es que ¿De acuerdo? acá lo ¿Me dejo sabe entender? bien, pero cuando Muchachos, ese es el principio básico. ¿Sí? se olvida, Eso es el principio pierde básico. calidad. Ok. Ok. Entonces, si hay corriente en la base, existe corriente. Si no hay corriente en la base, no existe corriente. Si yo dibujo esto, vean, por acá ¿quién entra? Se supone que este es el ánodo. Por ahí ¿quién entra? 36. I, ¿no? Esta corriente I roja, que es la misma en todas. ¿Pero a dónde entra? A un transistor que del tipo PNP. Si está entrando, ¿por dónde tiene que entrar? ¿Por dónde? Por el emisor. Tiene que entrar por el emisor. Entonces, lo tendría que dibujar así, ¿no? Porque ese es un transistor PNP, ¿no? El otro es un transistor ¿de qué tipo? NPN. O sea, es así, ¿no? Y justamente, ¿qué hace? Por acá sale I, ¿no? Por acá sale I. O sea, si yo veo, esta es mi caja verde. ¿Vamos bien? Ahora, si este es el emisor, ¿el del medio qué es? La base. Y por descarte, el colector. ¿Este qué es? El emisor, porque por ahí sale, ¿no? ¿Esto qué es? La base y este es el colector. Entonces, la base del NPN está conectado ¿con quién? Con el colector del PNP. ¿Qué significa? Que esta base se conecta a este, ¿no? Y el colector del NPN se conecta con la base. El colector que es este se conecta con la base.
Y ahora, ¿quién tendría que comandar? ¿Este está conectado? No. Entonces, ese tendría que ser ¿quién? Gate. ¿Gate a dónde está conectado? A la base o a la base del NPN o al colector del PNP. ¿Y ese terminal es positivo o negativo? Este es N, P, N. Este es P, N, P. Entonces, ¿dónde está conectado? Al positivo, ¿no? Porque este es el positivo, que es el mismo que este, entonces la base va al positivo, ¿no? O sea, no estamos inventando nada, simplemente estamos diagnosticándolo porque lo habíamos visto, ¿no? Está mal. Esto no sirve de aclarar. No, mira, algo así. Algo Se así. cae. Porque miren, Así miren, sí, pero no así existe no. corriente en la base, no existe corriente en gate. Esta corriente en gate la vamos a dibujar así, en azul, ¿ya? ¿Tan difícil? Para que funcione, ¿qué se ¿Cuánto necesita? cuesta uno así? Bueno, Busca. Corriente en gate. está, Si no hay corriente en gate, Donas. si no hay corriente en gate, ¿qué pasa con esta corriente? está por 3 horas. No, sí hay, pero no pasa. ¿Por qué? Porque esta base no está estimulada. Ay, guarda tu libro. Para que esta base esté estimulada, ¿quién debe estar Ahí, estimulado? deja ahí. Este colector. Ok. Y para que este colector esté estimulado, ¿quién debe estar estimulado? Esta base. Y esta base es gate. Entonces, recién, cuando esta corriente de gate entre, ¿qué va a hacer? Va a estimular, va a excitar a esta base. Va a entrar una corriente acá, que se llama corriente base. ¿De acuerdo? Esa corriente de base, ¿qué va a hacer? Va a permitir que exista ¿quién? La corriente colector. Y también que exista la corriente emisor, que es esta ahí. Esta viene desde acá. ¿Qué es quién? La corriente de base de esta. ¿No? Al existir una corriente de base, ¿qué permite? Que exista la corriente emisor, que es la misma que ¿quién? Que I. Y también, si esta está entrando, esta sale y esta sale. Por eso, así deje de alimentar esto, ¿qué ha habido? Un enclavamiento, ¿no? Porque para que funcione el gate, yo lo excito un rato, le quito la energía y ¿qué pasa? Sigue funcionando. Eso hacíamos, o eso hemos hecho en el laboratorio, ¿no? Bajo entender, por más que se la quite, esta corriente, como ya está pasando, ya me permite. Y miren, esto hace esto, ¿no? Esto es como si fuera esto. Esto es como si fuera esto. Por acá viene una corriente. Bueno, en este caso es así, ¿no? En este caso es así. Y en este caso es así, ¿no? ¿Sí? Este es el transistor ¿qué? PNP. Y este es el transistor NPN. Entonces miren, esta corriente I, ¿en qué se divide? En IB y en IC. ¿Estos qué están? Conectados, ¿no? Entonces esta IB viene por acá y cambia de nombre. ¿Por qué? Por IC, y esta IC cambia de nombre para esta y se llama IB. Y eso va a ser al final esta misma, ¿no? Porque esta se desdoblan estas dos regresan acá y ¿qué van a formar? La misma, ¿no? Asumiendo que no consumen corrientes idealmente. Por eso entra ahí y sale. ¿De acuerdo? Idealmente hablando, ¿no? Porque el dispositivo siempre consume un poco de voltaje y un poco de corriente. ¿Vamos bien? ¿Me vas a entender, muchachos? ¿Dudas? Eso ya lo vimos. Ese es un SSR, solamente que más al detalle.
Muy bien. Marito, puedes olvidar. Entonces, como ya entendemos el SCR, nos vamos al nuevo dispositivo. Tú mismo lo vas a perder la foto. Sí, te lo paso, te lo El nuevo dispositivo se llama Diac. El nuevo dispositivo se llama DIA. El SCR, el DIAC, el TRIAC, el GTO, el optotiristor, el o sea, estas variaciones, ¿ya? Son pertenecientes a la familia de los tiristores, ¿ya? A la familia de los tiristores. Entonces, el SCR es un tiristor, el DIAC es un tiristor, el TRIAC es un tiristor, ¿ya? El GTO es un tiristor y todos los que vayamos a ver. Ok, ¿qué es un DIAC? ¿En qué estaba basado el SCR? En un diodo. ¿En qué está basado el DIAC? En diodo, pero es Ya, no, dos. carajo. ¿Ya? En 2, por eso es di, de dúo o algo así debe ser. ¿Ya? Día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá que tengo un diodo. Hasta ahí tengo un diodo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Olvídense de esto. ¿Qué ven? Un diodo. Entonces, el día. Sí, no está acá. ¿Cuántos terminales tiene? No está, no, deja. 2. Día de tubo, de 2. Ahora, en un SCR, ¿cuántos diodos veíamos? 1. ¿Ya? Veíamos un solo diodo. La diferencia con el diodo, ¿qué era? El gate. Acá no veo un diodo. Acá yo podría decir quién es ánodo y quién es cátodo. No. En el SCR, sí. Entonces, la mayoría, no todos, la mayoría de autores con gay. considera A1 y A2. Ánodo 1, ánodo 2. Porque no existe ánodo cátodo acá. Algunos otros autores, y lo voy a poner con otro color, consideran MT1 y MT2. O simplemente T1 y T2. ¿De qué? Del Master Terminal, ¿no? O simplemente Terminal. ¿Ya? Terminal 1, Terminal 2, o Terminal Master 1, Terminal Maestro 1, Terminal Maestro 2. El nombre al final es lo de menos, muchachos. El nombre al final es lo de menos. El día es bien especial, ¿no? Por lo menos al desglosarlo. Acá que veo un diodo hacia dónde, hacia abajo. Acá que veo un diodo hacia arriba. Es eso. Es simplemente eso. Entonces su equivalente es esto. Ahí está el ánodo 1, ahí está el ánodo. En su equivalencia con NPNs y todo esto hacen el esto. circuito de diferentes maneras, ¿no te acuerdas? ¿Cuándo? Pero yo no lo explico porque me parece que lo voy a confundir más. Es más, esto De lo un enseño. rombo lo hacía. Tratan de poner un transistor de esta forma y no es lo adecuado. En lo personal no, prefiero no meterme con eso. Con esto prefiero explicarlo. ¿Qué es esto? ¿Diodos en qué?
No es en paralelo. Menos es en serie. Son diodos en antiparalelo. ¿Por qué? Porque un diodo tiene una polaridad y están inversos. Diodos en paralelo significa diodos en paralelo en el mismo sentido. ¿Ya? Estos son diodos en antiparalelo. Entonces, hagamos algo muy simple para entenderlo. Démosle una señal a estos diodos. ¿De acuerdo? Démosle una señal. Obviamente que una señal que alterna, ¿no? Una señal alterna. Entonces vean. Si yo a esto, obviamente que acá debo tener una especie de carga, si no pierde todo el sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Si no pierde todo el sentido. Si yo le doy esta señal, cuando el ciclo es positivo, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Pasa por el lado izquierdo y no por el derecho. Pero entre comillas, ¿en qué están esos dos diodos? Entre comillas. Ya sabemos que en antiparalelo, pero entre comillas, ¿en qué están? En paralelo. Por lo tanto, ¿qué deberían tener? El mismo voltaje. Si esto es un circuito cerrado y esto es un circuito abierto, ¿quién predomina? ¿Qué voltaje? Porque en un circuito cerrado, ¿cuánto hay? Cero. En un circuito abierto, ¿cuánto hay? Imagínense que no existe incluso esto. Si yo les doy este circuito, y les doy este circuito, eso ya ni debería dibujarlo. ¿Cuánto hay en el primer componente? Cero. ¿Cuánto hay en el segundo? La fuente. ¿Cuánto hay en el segundo? La fuente. El voltaje es la fuente, ¿no? Entonces, ¿es contradictorio o no es contradictorio? Totalmente. Porque en uno me dice que debe ser cero, en el otro me dice que debe ser toda la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos un diodo. ¿Cómo era un diodo? Su curva característica. ¿Qué tenía? Un voltaje de referencia, ¿no? Hasta que no llegue ese voltaje, consumía, y de ahí era así, ¿no? Con una pequeña pendiente. ¿De acuerdo? Y cuando era negativo, ¿Saben el video, mano? no dejaba hasta ruptura. Paltas, que Emanuel, paltas. ¿Originaba qué? El efecto Abel. Entonces, este dispositivo es una combinación de ambos. ¿Quién va a predominar en un principio? ¿El circuito abierto o el circuito cerrado? El circuito abierto. Yo te voy a decir, no pasas. Porque tiene que alcanzar el voltaje. O sea, y ahí. ¿Qué es lo que pasa? Pasa esto. Esta es la curva característica de un día, para que lo entiendan. ¿Qué tiene un día? Un voltaje de referencia. Y un diodo, ¿qué más tiene? Un voltaje de ruptura. ¿No? Entre comillas. Entonces, como hay un diodo viendo en un sentido y un diodo viendo en el otro sentido, acá debería haber un voltaje de ruptura y acá debería haber un voltaje de referencia. ¿De acuerdo? A este voltaje de ruptura ahora se le llama voltaje de ruptura directa. Ha cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque va a predominar el circuito abierto. ¿Ya? Va a predominar. Se supone que de acá debería disparar. ¿Pero quién va a predominar? El circuito abierto. ¿Hasta cuándo?
hasta que llegue al voltaje de ruptura. Cuando llegue al voltaje de ruptura, para no dañarse, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Porque él está aguantando, ¿no? Él está diciendo no pasas, no pasas, no pasas, no pasas, no pasas. Cuando ya es muy fuerte, ¿qué dice? Bueno, ¿sabes qué? Del diablo. ¿Qué te va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? Se reduce todo el voltaje que existía en el diodo. Si acá había, en un principio ya lo borré, tenía un cable y un circuito abierto. Si habían 10 voltios, ¿cuánto había en el cable? 10. 0. No puede haber 10. Había 0. En el circuito abierto, ¿cuánto habría? 10. 10. Si hay 15 voltios, ¿cuánto hay en el cable? 0. En el circuito abierto, 10. Si hay 50 voltios, ¿cuánto hay en el cable? 0. En el circuito abierto, 50. Es lo que pasa. Yo estoy aguantando, 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 aguantando hasta que llego a este voltaje de ruptura directo. Cuando llego al voltaje de ruptura directo, ¿qué hago? Lo hago funcionar al otro. Entonces, entre comillas, ¿qué voltaje va a haber? Entre comillas. Primero estaba usando el abierto. Ahora, ¿cuál voy a usar? El cerrado. ¿Cuánto debería haber? 0. Pero en realidad hay un voltaje de referencia, 0.7, 0.3, 1 voltio, lo que te diga el dispositivo. Yo voy a consumir 1 voltio o un poquito más, pero ¿qué voy a hacer? Dejar pasar la corriente. Tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo. O sea, voy a venir hasta que se rompe y pasa eso. Entonces, ¿quién manda, entre comillas, acá hay un paro? No. Pero ¿cómo hago que trabaje? ¿Cómo hago que trabaje? ¿Llegando a dónde? Al voltaje de ruptura directa. Llegando al voltaje de ruptura directa. Entonces, de esa manera, no daño el diodo. ¿Me dejo entender? O sea, esto funciona con voltajes, no con corrientes, por lo menos para dispararlo. Lo que sí necesita es que, ¿qué necesita? Una corriente que es de mantenimiento. O sea, si estoy por debajo de esa corriente de mantenimiento, pasa lo mismo que un SCR. ¿Qué pasa? Se desactiva. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a aguantar, 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 aguantar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue ese voltaje. Los voltajes en promedio van entre los 20 y 40. Y por absurdo que suene, casi todos los autores usan 30 como voltaje referencial de ruptura directa. 30 voltios. Un día casi nunca se usa de manera independiente. O sea, yo en lo personal no he visto un circuito real o un día puro. No tiene sentido. Acompaña a otros dispositivos ese día. ¿No? Acompaña a otros dispositivos. O sea, en la senoidal le corta las colitas a la zona. Claro. Claro, o sea, si fuera una onda senoidal, supongamos que esta es la onda. ¿De acuerdo? Esta es la onda. Si digamos es a los 30 voltios, y digamos esto es, digamos, 100 voltios, 1000 voltios, digamos, ¿ah? Porque habría que ver si aguantan los 1000 voltios. Pero dispara al VBO de 30 voltios. ¿Qué pasa? A 30 y a menos 30, ¿ah? A 30 y a menos 30. Y la corriente de mantenimiento, digamos, está acá. Obviamente que no podemos hacerlo, pero para entender que a ese voltaje, ¿no? A ese voltaje. ¿Ah? Entonces yo tengo... ¿Qué es lo que pasa?
A ver, mientras sea menor que 30 voltios, ¿qué voltaje va a haber? En el dispositivo, ojo que son dos cosas distintas. El dispositivo y otro la carga. Porque normalmente acá hay que una carga. Yo voy a dibujar ¿en dónde? En el DIAC. El rojo va a ser el DIAC. En el DIAC, ¿cómo va a ser? Mientras no llegue a 30, ¿cuánto es el voltaje? Mientras no llegue a 30, si es un voltio, es un voltio. Si son 5 voltios, son 5 voltios. Si son 15 voltios, son 15 voltios. Si son 20 voltios, son 20 voltios. Cuando sea 30, ¿qué va a hacer? Se va a regresar. ¿A dónde? Al de referencia. Ese es el dispositivo, no la carga. Son dos cosas distintas. En el dispositivo, cuando sea menor que 30, ¿cuánto es el valor del dispositivo? ¿Cómo está funcionando? ¿Como un circuito abierto o como un circuito cerrado? Como un circuito abierto. Si es un circuito abierto, ¿cuánto consume? La fuente. Fuente. ¿Y de ahí qué hace? Idealmente se vuelve cero. En cambio la carga funciona al revés. Si hay un voltio y lo consume el día, ¿cuánto consumo yo? 0. Si hay 3 voltios y lo consume el día, ¿cuánto consumo yo? 0. Si hay 15 voltios y lo está consumiendo el día, ¿cuánto consumo yo? 0. Si hay 40 voltios, porque esto funciona a 30, a esto ya se disparó. Hay 40 voltios, ¿cuánto funciona el día? ¿Cuánto consume el día? ¿Cuánto consume? 0.7 o 0 o 1. Porque es como un diodo. O sea, a los 30 voltios dice, ya no aguanto, pasa. Y te dejo. O sea, en estos dos, esto está diciendo, pasa, y yo te digo, no pases. Entonces, no pases hasta que yo ya no aguanto. Y cuando yo ya no aguanto, digo, ¿sabes qué? Pasa nomás, pues, porque el otro te permite pasar. Si este te permite pasar, ¿esto cuánto consume? 0.7 en el aproximado. En el ideal, 0. Entonces, en la carga, al principio, ¿cuánto hay? 0. ¿Y de ahí qué hace? Consume. ¿Hasta dónde? Hasta el IH. Cuando llega el IH, se conecta. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender con ese dibujo? En un triac lo voy a hacer por separado, pero me dejo entender cuál es el voltaje en el dispositivo y cuál es el voltaje en la carga. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ah? Es más, son inversas. Y no totalmente inversas, porque acá hay un 0 y acá también hay un 0, ¿no? O sea, inverso total no es. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Pero, seguro que no tengo que celebrar. Aparte del día, ¿qué hay? Después de un día, ¿qué hay? ¿Ah? Tría. Entonces, el siguiente dispositivo, ¿qué es? Tría. El día no sirve. No sirve solo, por lo menos. ¿No? Entonces, vamos a ver qué dispositivo. El tría. ¿Por qué no grabamos con esto? Ok. Ahora, ¿qué es un triac? Hasta acá parece Está así. día. Ahora es triac. ¿Qué significa? Que tiene 3. O sea, sigue siendo Con gay.
Un gay. Sigue siendo de esta manera, pero Un gay. Un gay. un gay. Perfecto. Ya sabía. Pero ahora un gay. Ahora sí hay alguien que dice a qué hora acción. ¿De acuerdo? Ahora sí hay alguien Es que lo dice a importante. qué hora acción. El día no, el día. Muy bien. El día no sirve. Ahora, donde está gate se llama ánodo 1. Esta sí es más común, es el otro ahora sí. ¿Ah? Es más, lo voy a poner. Acá se llama MT1 y acá se llama MT2. Algunos autores mantienen el tema ánodo 1 y ánodo 2, pero la mayoría ya lo cambia el ánodo por terminal, ¿no? Por master terminal. ¿Ya? Entonces, el 1, ¿dónde es? Donde está el gate. Esa es la forma correcta de diagramar, ¿no? O de hacer un esquemático. ¿De acuerdo? Al final de cuentas, el nombre es lo de menos, pero tienen que saber cuál es cuál, ¿no? En respecto a referencias. Ok. ¿Qué es un triac? ¿Qué es un triac? Entonces, es un triac Un gay. con Controla. gate. Entonces serían dos diodos. Dos diodos. Un diodo controlado, ¿qué es? Perfecto. Entonces, ¿qué tendría? ¿En qué? En anti paralelo. Y ahí está. Eso es un... Ya no vamos a entrar al NP, NP porque ya sabemos cómo son. Entonces entendamos que son dos ¿qué? Dos SCR en antiparalelo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué beneficio tiene un triac? Entonces, aparte del control. Para empezar, con respecto a un diac, es que tiene control. Con respecto a un SCR, el SCR también trabaja en alterna. Tiene mayor exactitud. Entonces la trabaja en el tema, pero anda completo, ya no. Claro. Ahora trabaja tanto en ciclo positivo como en ciclo negativo. El SCR solamente trabajaba en polarización directa, ¿no? Porque era un diodo. En polarización inversa, ¿qué hacía? Rectificaba, era cero. ¿Recuerdan? Porque eso hemos hecho en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio teníamos esto, ¿se acuerdan? Teníamos esta señal y obteníamos algo así, ¿no? Mañana tengo la verdad. ¿Sí? Porque no podíamos controlar en ese ciclo. Mañana me toca en el Porque no podíamos controlar en ese ciclo. ¿Por qué no podíamos controlar en ese ciclo? Claro, porque era un ¿Has hecho? diodo al final de cuentas, sin polarización inversa El no lunes, conoces. entonces. Entonces el lunes. Estoy viniendo de ahí, de hecho. ¿Qué? Estoy viniendo de ahí. ¿Eso contra el triac? No encontraba. No vendía. No, ¿qué hablas? ¿Qué estás hablando? ¿Cuándo te toca a ti? Tío esquizofrénico, yo que tú piensas. ¿Cuándo te toca? Viernes. Ok, No pasa. No pasa. Metió gol, mano. ¿Qué? Y el balón. Será pues, bueno,
Una carga, una Eso carga. fue lo que... Una carga. ¿Qué fue? ¿No te vuelvo todavía? Ya metí ¿Cuánto? 1-0. Hasta ahorita. Trabajen ambos, ¿no? O sea, en realidad va a parecer mucho, ¿qué cosa? Estoy mirando. ¿A la curva de qué? Del día. Va a parecer mucho a la curva del día. ¿Por qué? Porque va a entrar, ¿hasta cuándo? Hasta que dispare. Y una vez que dispare, hace esto, ¿no? Deja pasar la corriente. Y en negativo, ¿hasta cuándo? Hasta que dispare. Y una vez que dispare, también deja pasar. Con la diferencia que, yo puedo disparar en cualquier momento, ¿no? No es como un día que espera un voltaje específico, o sea, espera un límite. Acá basta que yo quiera dispararlo y lo disparo. ¿De acuerdo? Basta que yo quiera dispararlo y lo disparo. ¿Bien? Nada de ciencia, ¿no? Pero ese no se mantiene prendido, ¿no? Claro que sí. ¿Hasta cuándo? El IH. Hasta Ya no. el día. O sea, claro, o sea, la onda baja y ya. Claro, o sea, se apaga, ¿no? Es que si tú quieres disparar en todos los ciclos, tienes que mandar un gate en todos los ciclos. A eso se le llama cruce por cero, ¿no? Quizás han escuchado esa terminología. Control de cruce por cero, o control por cruce por cero. ¿Qué es lo que hace que sea la intensidad de los focos? La intensidad de los focos es por disparos. Ahorita te explico eso. No sé, timer, no sé. Es uno de los dos, timer creo que son, ¿no? Creo que les dicen timer porque tiene como un temporizador, o sea, es timer, ¿no? Porque es como, es un potenciómetro. Ah, y es cuando coincide, perdón. Así es. Cuando lo haces disparar cada cierto tiempo. ¿Ya? Lo haces disparar cada cierto tiempo. Ok, entonces, acá viene un gran problema. ¿Ya? Acá viene un gran problema. Esto es lo tedioso del trial. Esto es lo tedioso del trial. Una señal alterna, ¿ya? ¿Cuántos cuadrantes tiene? Tiene 4 cuadrantes, ¿no? Cuando han hecho circuitos eléctricos han visto que una señal alterna senoidal es como si fuera un círculo, ¿no? Que va a ir generando cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener 4 cuadrantes. Esto es la corriente de gate y esto es el voltaje del Master Terminal 2. ¿No? Entonces acá tengo una corriente de gate positiva, acá le tendré una corriente de gate negativa. Acá tengo un voltaje del terminal 2 positivo, acá tendré un voltaje del terminal 2 negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vean, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hacia abajo. Y esto lo vamos a hacer en práctica, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde quedaría el voltaje del Master Terminal 1? Abajo. Es el
Master Terminal 1 es la referencia respecto al Master Terminal 2. Entonces podría ser como el Master Terminal 2 negativo El- y Terminal 1. Claro, justo a eso voy a dibujar eso para que se entienda. Porque este es el voltaje del terminal 2 respecto a quién? Al terminal 1. Terminal 1. ¿Ya? Van a ver, para que se entienda, esto. El voltaje del terminal 2 es ¿qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Respecto a quién? Terminal 1. Al 1. Entonces el 1 ¿a dónde va? A tierra. Y este tendría que ser ¿qué? ¿Qué tendría que ser? Una onda positiva. No me llegó. ¿De acuerdo? Una onda positiva. Te digo, Y ya está todo. gate es positivo o negativo. No podía. Sería Todo positivo. Pero sí. con su cabecita. ¿Para qué se lo cabecita? ¿Me vas a entender? ¿Hasta ahí? Ok, acá, ¿cómo sería? Grado el mismo, calculador. ¿Qué sería? No El puedes Master cargar Terminal mucho 1, tierra, porque es la referencia. con un Acá, celular se ahorra. positivo, Y eso, o sea, sigue lateral, siendo es diferente. Sí, o es. un ciclo positivo. Yo no podía, por ejemplo, yo Y tenía acá Xiaomi, sería no puedo un poner negativo, ¿no? Xiaomi, Redmi. Parece lo mismo, pero lo estoy poniendo abajo y se ve, ¿no? Hace referencia a que Si lo es cargo toda la noche, no sé. negativo. ¿Sí? Por eso te digo. Acá, ¿cómo sería? ¿El voltaje qué es? Negativo, ¿respecto a quién? Al MT1, pero el MT1, como es la referencia eléctrica ¿qué es? Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Un ciclo negativo. Y acá, negativo. Porque acá basta con un pulso, ¿no? Ya saben, en el SCR sabemos que lo activamos y una vez activo, ya lo explicamos, ¿no? Se queda como enclavado. Y por último acá, tierra, negativo y positivo. En cristiano, para que sea un poquito, sería esto, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto? ¿Cómo tendría que ser? ¿Sí? Para disparar en el primer cuadrante. ¿Cómo sería para disparar en el segundo cuadrante? Igual, pero la segunda es ¿Sí? Acá. ¿Sí? Y este. ¿Me dejo entender? Ahí estoy disparando. Entonces, en una onda, yo tengo Sí, sí, Se ve, perdón. el cuadrante 1. Esto es así, ¿no? 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo más sencillo que nosotros hacemos y hemos hecho, ¿ya? Lo más sencillo que nosotros hacemos y hemos hecho sí, pues. es esto. Por el. Empate. Bueno, vamos a terminar con ustedes un poco más en plano que con el otro grupo. Buena hora. A irnos. Que venga el feriado. ¿No? Entonces, nosotros hacemos esto. Ha dicho, bueno, con ustedes vamos a terminar antes y que venga el feriado. Ah, ya. ¿Sí? Esa es mi señal. Ahora acá, ¿qué tengo?
Psicometría, tabla de refrigerante. ¿Recuerdan qué era esto? Mi control, ¿no? Ay, sí. Mi control. Me voy a olvidar. ¿Y qué debería pasar? De tablet, no se conecta con mi celular. Pero pásalo a tu número y tu número. Mal de foto. En YouTube pones el título y ya está. Es más, ni siquiera necesito el último gráfico. El último gráfico lo hago para No sabes, muchas veces. ejemplo. Compartir. ¿Qué pasa? La primera activa. Mientras no hay, no pasa. De ahí, pasa, Tu ¿no? nombre. Tu nombre. Escribe tu nombre. Hasta el IH o en el peor de los casos, hasta el 0, ¿no? Que es como que se desactiva. De ahí, no pasa. Hasta. Obviamente que esto lo estoy haciendo adrede así, ¿no? Lo normal sería que si acá hay 50% caiga 50%. ¿Para qué? Para que un foco de 100 watts me ilumine a 50 watts. Si le mando 70% acá y 70% acá, es como si tuviera 70 watts. Si le mando 10% acá y le mando 10% acá, es como si fuera 10 watts. ¿Qué significa? Que estoy regulando la intensidad de la luz. Por poner el ejemplo más claro, que es la luz. Y el gate puede ir un 555. El gate va con un timer, ¿no? Podría ir con un 555, pero en realidad este disparo, controlar esos ángulos a parámetros iguales es complicado para un 555. Hay otros sistemas de control tipo PWM que son mejores, ¿no? Pero no significa que un 555 no pueda. ¿No? No significa que un 555 no pueda. Por ejemplo, cuando nosotros disparamos al 50% de la señal en un SCR, un foco de 100 watts, más o menos, ¿cuánto nos daba? La mitad. ¿Cuánto nos daba? Más o menos, ¿Cuál es el cierre? en un SCR. Ah, menos el IH. No, yo lo hacía disparar al 50% en la onda. ¿Cuánto más o menos debería entender que me da? En vez de darme 100 watts, ¿cuánto me daba? 25. ¿Por qué? Porque la onda negativa no existía. Entonces, trabajaba el 50% de esta onda, pero el 0% de esta. Y eso hacía, para nosotros es imperceptible, ¿no? 60 repeticiones por segundo, a nuestra vista es imperceptible. Pero ¿qué pasaba? Nosotros mirábamos esto y acá que mirábamos, cero puro, ¿no? En el negativo cero puro, porque eso lo hemos visto en el osciloscopio. ¿De acuerdo? Entonces, son los detallitos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, para eso existen los sistemas de control también. Y ustedes ya han visto un poco de lo que es modulación por ancho de pulso y todas estas cosas, ¿no? Que no son los únicos, ¿sabes? Pero como dice su compañero, teóricamente un 555 que me manda un tren de pulsos podría y debería controlar estos dispositivos. Ahora, vean, yo tengo dos maneras de tener mi salida. Mi primera es esta. Oye, ¿Cuánto falta para terminar? ¿De acuerdo? Falta para ¿Estamos bien? Es como si fuera esto, ¿no? 4:30, ¿no? Creo. 4:30. Acá, digamos, tengo el 75%. ¿Sí? Ahí tengo el 75%. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? La otra forma sería hacerlo así. Acá tengo 75 y 75. el 75%. Es decir, en un foco de 100 watts, estamos haciéndolo obviamente no muy general, ¿no? Ya entraremos a lo específico. Pero un foco de 100 watts, ¿cuánto me iluminará? En ambos casos.
75 watts. ¿Cuál es mejor? El rojo, el verde son iguales. Es lo mismo. A ver, ¿usted qué dice? El rojo. El rojo, acá, lo mismo. ¿Usted? El otro sí es como que de 0 a 100. Acá, chicos. 10, A ver, una respuesta. 75. Verde, acá, rojo, Rojo. rojo. No, pero si me dicen no, se van de la clase. Uno o el otro. Rojo. Acá. Se van, de verdad, los votos. Allá me han dicho igual, que también es válido. ¿Ah? Igual, acá. Porque mira, este incrementa es Rojo. baja Acá, rápido. muchachos. Ah, no es el rojo. Rojo. Ah, no, está bien. Rojo. Yo pienso que es Verde. rojo porque permite, es una subida así. Rojo. El otro es mientras es así. Rojo. O sea, va andando. Igual. Es el verde, bueno. ¿Usted, señorita? Es el verde. El verde puede ser porque es un. O sea, No, ¿Cuál? no, ¿Rojo o incrementa verde? este. ¿O son iguales? Incrementa. Rojo, allá. Baja rápido. Rojo. el rojo tiene una pausa. Así lo funciona. ¿Por qué es mejor el rojo? Porque por algo debe ser, por algo me han dicho, ¿no? Me imagino que los que han dicho que son iguales, que son dos personas, o dos, nomás creo, dos o tres, es porque 75% y 75% donde lo veas, ¿no? Matemáticamente estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Por qué es mejor el rojo? ¿Qué más rápido? Alguien de los que he dicho rojo. Más rápido. ¿Por qué es mejor el verde? Alguien de los que he dicho verde. Primero, llega al Es 75%, progresivo, se apaga, otra vez prende y se apaga. Está en ese sentido. Los dos se prenden y se apagan en realidad. ¿No? Los dos prenden y apagan, prenden y apagan. Porque Este tiene un ciclo de apagado, Y para- un ciclo de prendido, un ciclo de apagado, un ciclo de prendido, un ciclo de prendido, un ciclo de apagado, un ciclo de prendido, un ciclo de apagado. El inicio está en 0. ¿Por qué es mejor el rojo? A ver, alguien, ¿se anima? ¿Por qué es mejor el verde? ¿Alguien se anima? Siento que el rojo es mejor porque el que está dando una orden, mientras que el verde le está dando literal a la inversa de lo que ya conocemos de un gate pero Implementar el verde en realidad, como dice su compañero, es más difícil. Es más difícil. ¿Ya? Pero no porque sea más difícil significa que sea mejor o peor. ¿Ya? Puede ser un punto de quiebre. O sea, si me dicen, si es lo mismo 75%, entre implementar algo fácil e implementar algo difícil, es como decirte, ¿no? ¿Trae agua en baldes o trae agua en manguera? Entonces, ¿qué me vas a decir? En manguera, que ni que estuviera loco, ¿no? Porque al final te llevo el agua. O sea, cumplo lo que quiero. Pero ¿cuál es mejor? En el verde la señal tiene que ser más larga, ¿no? No. ¿Por qué 75-75? Sí, pero cuando llega a su punto máximo, en el caso del verde va de poquitos, mientras que en el rojo va su punto de ruptura es de 1. Entonces, ¿cuál es mejor? Yo diría el rojo porque aguanta más tiempo en su estado máximo, mientras que el otro va, cuando llegue a su estado máximo, por así decirlo, de frente se va a apagar. No va por ahí. O sea, va por ahí, pero no es eso. Es que en la rojo se apaga solo, tú necesitas en el verde para apagarlo. Pero en el rojo, en el verde se prende solo. Tú me dices, en el rojo se apaga solo. Yo digo, en el verde se prende solo. O sea, por ahí es lo mismo, ¿no? O sea, el rojo se apaga solo, pero necesita una señal para prenderse. El verde se prende solo, pero necesita una señal para apagarse. O sea, ¿No está lo que para prender el verde? sería que la respuesta del rojo es más rápida, es como los actuales, o sea, de frente se prenden los pilotos como los focos antiguos que le van Es intensidad de progresivo. poquito a poquito. no. Porque el ciclo, tú ves que el foco esté parpadeando, ¿no es? No, es muy rápido. O sea, hablando de un foco, ¿no? Porque hablando de un sistema industrial,
Menos todavía, ¿no? Son microsegundos. Milis son microsegundos. Entonces, ¿cuál es mejor? O nos vamos con la duda. Los dejaría pensando media hora porque me queda media hora de clase. Pero el mejor es el verde. ¿Por qué? Porque esto es abrupto. Es un cambio muy rápido. Es como que te diga prende y tienes que llegar de 0 a 100 voltios en un instante de tiempo. Eso genera picos. En cambio esto es progresivo. Es más fácil apagarlo de golpe que prenderlo de golpe. Cuando nosotros enchufamos algo, ¿qué pasa? Así de un momento a otro. Chispea. Cuando lo desenchufamos, Nada. no chispea. Entonces, este es mejor porque es más fácil llevar algo a 0 que llevar de 0 a algo. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Esa es la explicación. Pero realmente, ahí estoy cuidando ¿qué? Mi carga. Pero dificulto mi control, ¿no? Chao. Todo tiene una compensación. Pero ¿qué prefieres? ¿Dificultar tu control, que vas a hacerlo una vez por diseño, o que tu carga sufra cada rato, cada disparo? Claro, depende también de la carga, ¿no? En realidad, cualquier carga a golpes abruptos, en potencia debería fallar, ¿no? En potencia debería fallar. Pero muchos siguen usando esto, ¿ah? Porque es bastante aceptable todavía. Pero si se va a generar muy picos, o si pudiera o se podría generar picos, habría que considerarlo, ¿no? O sea, porque en realidad esto, alguien dijo, pero sé que ingeniero, esto significa que de poquito en poquito va subiendo, esto significa que de poquito en poquito va bajando. O sea, al final es lo mismo, ¿no? La cosa es que es más fácil, es como que yo te diga, sube al segundo piso de un salto o por las gradas, ¿no? O sea, es más difícil de un salto, ¿no? Hace sufrir a tus cargas, mientras que acá es progresivo. Esas cositas nosotros como ingenieros tenemos que darnos cuenta. ¿Ya? Esas cositas como ingenieros tenemos que darnos cuenta. Y en el laboratorio vamos a hacer los 4 disparos. ¿No? En el laboratorio vamos a hacer en los 4 cuadrantes. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún problema? Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Ok, hacemos un problema y nos vamos. ¿No? Es importante el problema es eso. Es que sí, un cuadro de No lo pongas con terreno irregular. ahí está bien, ¿Qué Castro se mata si ve tu... ¿Cuál caso? ¿Cuál Castro? Te enseño estática y dinámica. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaría? Mierda, vas a poner penterrino irregular. Si esperas a que esté estable. No sabes, yo soy el segundo. Son 3:38. Muy temprano no se puede. Plata. Yo me entiendo, pues. Yo me entiendo que yo me he puesto. Hubieras puesto mejor más un gol. Los dos. Sí, hubiera sabido, ¿no? Ah, no, esos no pagan nada. No pueden combinar, pero No pagan. Ya, pero igual hubiera perdido. empate, 2 más un gol, ¿no son 2? Igual no paga, es no.
¿Qué pasó? ¿Quién? Yo fui me pego, no me dejaban jugar. O sea, sí, pero no, o sea, era como 5 soles. Yo voy a ir a tu desayuno igual que ahorita. No, mano, Otro almuerzo. este es mi nuevo cliente, mano. Tu culpa, Mauricio. Y eso me debería. Ahora es la culpa de Mauricio, sí, mano. Unas fijas. Mete sus combinadas de Mauricio. Mauricio, pues el real. Mete 10 soles, gana 120. Mauricio puede saber de fútbol. Una cosa es cuando eres fanático y otra es ¿Qué aficionado. tiene que decirse de Alianza, mano? El Mauricio Mejor no veo. respira fútbol. Dice pichanga, dice vamos. ¿Ha sido el viernes? ¿Este viernes? Sí. Sí. ¿Ha sido la pichanga? Sí. ¿Quién estaba antes? No sé, pero voy a... ¿Qué? No sé, pero igual voy a ir. No, ¿ha sido? La semana pasada sí. Y al por eso de quiénes estaban. Marco, yo, Chiqui, Ochoa. ¿Ochoa? Sí, vino tarde, pero sí vino. Ok, No me acuerdo qué más, pero sí vinieron partido. Adriel, Jan. ¿Gabriel? Adriel, Ah, ya. Jan. ¿Cuál Jan? Bernabé. asuman Giancarlo, tío. que hay un disparo en cualquier parte ¿El positivo? en el ciclo positivo y hay un disparo en cualquier momento en el ciclo negativo. ¿Ya? O sea, no estamos analizando el disparo, estamos analizando el dispositivo. Asuman que simplemente se disparó en un momento del ciclo positivo y se disparó en un momento del ciclo negativo. Entonces, ¿cómo sería el voltaje en la resistencia? El voltaje ¿cómo sería el voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia? ¿Ya? Y también el voltaje, porque no lo he hecho con ustedes, sí con el grupo, ¿De pa'l otro? pero lo hice No como sé, teoría. ¿Para que igual? pero con No, ustedes. María, para que igual. a falta. Ah, sí, ¿De no, entrada sí. o medio campo? Ya, pelearon. ¿Ya? Para que vean cuál es el voltaje en la carga, porque en este caso la carga es esta, y el voltaje en el dispositivo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué se ha hecho? Puente mantenimiento. Mantenimiento, por el mantenimiento. Mantenimiento. ¿Cuál de los dos? Este de Ahora son aquí, dos. de aquí, de aquí. Este es esto, mira, este es esto. Aquí abajo. Aquí no, de aquí es. Mira, escucha, pero te voy a esquematizar qué cosa es lo que te quiero decir. Gol. Este. Yo no pierdo. 3-1. Está empate, ya gané. Nunca dudaste. Sí, ya me pagaron. Ya. Tengo que resolver. A ver, hilo. Ya, pero tú. Me pasa peto pronto. No pasas pelo, ponte. Lo mismo va a ser en el video, pero. No importa, Ya, pero yo no te va a quiero el pasar video, igual. yo quiero ver. Ya. Son 2 horas. Vamos a. Esto es así. Enfoca. ¿Qué está mirando? Que no sea como tú estás haciendo, que sea que tenga todo maldito. ¿No? Bórralo. Se acaso. Lo hago, se hecho ni pincho.
¿Ya? Yo tengo esa señal. ¿Sí? ¿A cuánto? 15 volts. 15. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, me dice que tengo 1.2. una corriente de mantenimiento de 1,2. ¿De acuerdo? Entonces, por circuito yo voy a decir lo siguiente. Por Kirchhoff voy a decir menos V1 más el voltaje de la resistencia de 4,7K más el voltaje del triac, ¿no? Es igual a 0. O en todo caso, si quieren el voltaje del terminal 2 menos el terminal 1, ¿no? Como quiera. Entonces, menos V1 más ¿qué? 4,7K por IL más 0 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto es IL? 3,19. Es V1 sobre 4,7K, que es 3,19. 3,19 miliamperes. Ese es el pico de la corriente. ¿De acuerdo? Porque también tiene que ser senoidal, ¿no? Porque también tiene que ser senoidal. Y en este caso, en fase, porque es un circuito resistivo puro. ¿De acuerdo? Entonces, 3.17. Ahora, me dice que la corriente de mantenimiento es de cuánto? De 1,2. ¿La corriente de mantenimiento dónde está? ¿En G o aquí? No, ahí. ¿En el dispositivo o en gate? En el dispositivo. La corriente de mantenimiento está en el dispositivo. Te he dicho. ¿De acuerdo? Porque la que está en gate es la corriente gate. Claro. Y cuando yo disparo, así le quite la corriente gate, ¿qué pasa? Se queda disparado, ¿no? Se queda disparado. Entonces la corriente de mantenimiento es sobre el dispositivo. Pasa lo mismo en dónde. En el SCR es exactamente igual, ¿no? En el SCR es exactamente igual. Entonces yo voy a tener esta ecuación. En vez de IL, ¿qué voy a poner? IH es igual a ¿qué? V1 sobre 4,7K. Entonces, ¿cuánto es V1? 5.64. ¿Cuánto? 5.64. 5,64 voltios. ¿Qué significa esto? No. Que por debajo de 5.64 la fuente se va a apagar. Claro. Eso significa. Significa que a los 5,64 voltios, que es acá, ¿qué pasa? Se apaga. Y a los menos 5,64, ¿no? ¿De acuerdo? Y a los menos 5,64. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Son microvoltios. ¿Micro? Sí, porque el IH Es mili. es mili. Sí. Entonces son microvoltios. Son voltios. Mili por K. Claro. Entonces, yo voy a imaginarme esto, ¿no? Yo voy a imaginarme esto. Que acá subí y acá se supone baja, ¿no? Que acá disparé y que acá baja. Podría ser por una señal cuadrada, es lo de menos. Entonces, ¿qué pasa acá? Voy a disparar, ¿no? ¿Sí? Voy a disparar. ¿Qué pasa acá? También dispara. Entonces, yo voy a poner el voltaje de la carga. ¿Ah? El voltaje de la carga es este, ¿no? VA. Este es el voltaje del triac.
el voltaje en la carga lo voy a hacer acá arriba, ¿no? El voltaje en R lo voy a hacer acá arriba. Vean, porque esto es un poquito de lógica. Empecemos con la corriente, ¿ya? Empecemos con la corriente. ¿Qué corriente hay si no está disparado? IL. ¿Qué corriente pasa por aquí si no está disparado? Cero. Porque tiene que dispararse. Ahí se disparó. Entonces, ¿qué significa? Que va a hacer esto y tiene todavía un ciclo de crecimiento, ¿no? Y de ahí empieza a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta 5.34. Porque esto es así, ¿no? Acá está el cruce, ¿no? Ahí, hasta ahí se supone que debería bajar. Hasta acá también, ¿no? Que son los puntos ceros. ¿Sí? Entonces debería bajar hasta acá, pero ¿qué pasa? Hasta el IH, ¿no? Entonces esto viene acá y ¿qué hace? Baja abruptamente. ¿De acuerdo? Baja abruptamente. ¿Y esto qué hace? Sigue siendo cero ¿hasta cuándo? Hasta que se vuelve a disparar. En este caso, viene acá, ya no crece porque ya creció todo, ya está disminuyendo. Entonces, empieza a disminuir, no hasta acá, ¿no? Sino hasta que llegue aquí. Y aquí, cero. ¿Me vas a entender? ¿Esa quién es? IL de T. ¿Con qué pico? 3,19 miles. ¿Me vas a entender? Esa es la corriente. Esa es la corriente. Entonces, si hay corriente, ¿hay qué? Hay voltaje, ¿no? Cuando no hay corriente, no hay voltaje. Entonces, lo voy a hacer con rojo acá también arriba, ¿ya? Porque no tengo otro color. ¿Cuánto sería el voltaje en la resistencia cuando la corriente es cero? Cuando la corriente es cero, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? Cero. ¿De ahí qué hace? Sube. Y en este caso, solamente ¿quién va a consumir? La resistencia, porque acá hay cero. Si acá me dijeran que hay 1, subiría ¿hasta cuándo? Hasta 14, ¿no? Hasta el voltaje de la fuente menos 1. Si acá hubiera 2, el voltaje de la fuente es menos 2, ¿no? En este caso, ¿cuánto me está diciendo que es? 0. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? El mismo que el de la fuente. ¿Y acá? 0. Esto sí hay, pero este no. Hasta aquí. ¿Aquí qué pasa? Dispara al mismo de la fuente hasta IH. Y de ahí. ¿Me vas a entender? O sea, si se dan cuenta, el voltaje en este caso de la resistencia y la corriente, el dibujo del voltaje de la resistencia y la corriente es ¿qué? El mismo, ¿no? Solamente que a distintos picos. Porque es obvio que una que una resistencia y una corriente están en fase, ¿no? La resistencia y la corriente están en fase, siempre. ¿De acuerdo? Ahora, el voltaje del trial, ¿cómo sería? Cambió la lógica. El voltaje del trial, es más, también lo hago de rojo, ¿ya? Porque no tengo más colores por las intersecciones que estoy haciendo. Este rojo, ¿qué sería? VR de T. ¿No? ¿Cómo sería en el trial? En el trial, en un principio, ¿qué está? ¿Abierto o cerrado? Está abierto, porque no está conduciendo. Si no está conduciendo, ¿qué voltaje hay? El de la fuente, porque esto es una resistencia como si fuera un cable y tierra. Entonces, ¿qué sería? Sube. Y una vez que llega acá, ¿qué pasa? Cae. ¿A cuánto? A 0. Si me dijeran a 1, a 1. Si me dijeran a 2, a 2, pues, ¿no? Pero en este caso a 0. Entonces, ¿hasta dónde? Hasta aquí. Hasta el cruce.
Porque acá se apagó de nuevo el dispositivo. Y una vez que se apagó, se abrió. Entonces, ¿cuánto es el voltaje acá? El de la fuente. Entonces, viene a ser algo así. Y acá, cae. Hasta acá, que volvería a salir, ¿no? En este caso, son así, ¿no? ¿Este quién sería? T2 menos T1. ¿Me dejo entender? Ahora sí me dejo entender a qué me refería con el voltaje en el dispositivo y el voltaje en la carga. ¿Sí? En este caso tan simple, ¿son qué? ¿Son qué? Opuestos. ¿No? Son opuestos. Cuando hay voltaje en el dispositivo, no hay en la carga. Y viceversa. ¿De acuerdo? Es más, muchachos, acá hay un error. Porque acá cayó. ¿Acá qué hizo? Se apagó. ¿Pero hay voltaje acá o no? Sí. ¿Qué voltaje hay? Positivo. ¿Cuánto? 5.64. 5.64. Entonces, acá saltó y empieza Y del otro lado a también. bajar. Y acá sería lo mismo, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Hasta cuánto? Menos 5.64. Menos 5.64. Y acá saltó al negativo porque se apagó y se volvió a abrir. Y de ahí es esto, ¿no? ¿Me vas a entender? Ese es el correcto, ¿no? Y ahora sí es totalmente opuesto a este, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? La próxima semana hacemos, pero con control de... Esto es muy simple, ¿no? Esto no les viene del examen ni de casualidad, es para que lo entiendan nada más. La próxima semana hacemos 1 o 2 ejercicios de TRIAC y empezamos con transistores de efecto de campo.